Muy hermoso. A mí me encanta este canto, Javier, porque tiene un mensaje y es, hermanos, basado en el versículo más conocido de la Biblia. ¿Cuál es el verso más conocido de la Biblia? San Juan 3:16. ¿Y qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este canto, quiero que me ayuden a cantarlo si se lo saben. Mis nietos lo van a cantar desde allí, viejos. ¿Aquí en el micrófono? ¿No, verdad? Ok. Y se llama precisamente así, de tal manera. Escúchelo si no lo sabe, escuche el canto, escuche la letra, hermano. Y si se lo sabe, pues ayúdenme a cantar. Y vamos a recordar esa manera en la que Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero hoy toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Gracias, Señor. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero hoy toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó.
murió por mí. Sí, Señor, le seguiré. Señor, es bien fácil decir y aún cantar que porque me amaste y porque moriste por mí, te seguiremos. Pero no es fácil, Señor. Ayúdanos y que esto sea una realidad en nuestras vidas. Fortalece, Señor, nuestras vidas espirituales y ayúdanos, Señor, para que el seguirte sea una realidad en cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos, Señor, a pagar el precio y tú harás algo hermoso, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a seguirte. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Como les dije, hermanos, para mí es un canto bien hermoso, que no tiene más que 2 estrofas, pero habla del gran amor de Dios para con ustedes y para conmigo. De tal manera me amó, dice este canto. Siempre, amados hermanos, los domingos es un día especial para nosotros los cristianos, porque nos reunimos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Y yo siempre, hermanos, he tenido el costumbre, yo pienso que es una buena costumbre de ir con el calendario, hermanos, con actividades que envuelven no solo a los actos religiosos o los actos espirituales, sino también a los cívicos. Y en este día, hermanos, quiero compartir una parte de nuestro tiempo que tenemos para el servicio. Lo voy a tomar, hermanos, un poquito para hablarles un poco acerca del Memorial Day. Y vivimos en este país, en esta gran nación que Dios nos ha permitido vivir. Y más de una ocasión, hermanos, yo les he dicho estas palabras. Javier, Larissa, hermanos, es nuestra responsabilidad orar por este país. Ciertamente quizás nuestras raíces son mexicanas o de algún otro país, pero aquí vivimos. Aquí está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y para algunos de nosotros nuestros nietos también. Jamás podremos negar nuestra raíz, el color de nuestra piel nos delata, no lo podremos negar y creo que tampoco queremos negarlo, pero es aquí donde vivimos. Es aquí donde este país, hermanos, hablando de los Franco, un día nos abrió los brazos
y nos dio la bienvenida. Todavía recuerdo a ese güero que a nosotros nos tocó cuando nos dieron nuestros papeles de residencia. Y él me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué es lo que tú vas a hacer por nuestro país? Y le dije, en realidad no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer Dios a través de mí. Yo soy pastor, le dije, no sabía. Le dije, yo soy pastor y lo que yo voy a hacer es sacar a la gente, Dios los va a hacer, sacar a la gente de la ceguera espiritual. Y al entregar su vida a Cristo, vendrán a ser buenos residentes y buenos ciudadanos de este país. Y me dijo, te deseo la mejor de las suertes y que Dios te bendiga. Y cuánta bendición, hermanos, el Señor me ha permitido ver que esto se ha convertido en una realidad. Porque cuánta gente no se me acercó a mí en la otra iglesia grande que tuvimos y me decía, alguno de ellos me decía, pastor, yo le he pedido perdón a Dios y mañana lunes voy a hacer mi reporte de que yo estoy casado. Yo no sé si más o menos me están siguiendo por dónde va el asunto. Ellos reportaban que estaban separados, Ruth, de tal manera que ella recibía dinero del gobierno. ¿Me entienden? Cuando la persona entrega su vida a Cristo Jesús, todo esto cambia. Ya no podemos nosotros mentir, ya no podemos engañar, ya no podemos hacer nada que nos avergüence, y menos que ponga en evidencia, como alguien muy querido dice, el nombre de nuestro Dios. Y es por eso que nosotros los Franco queremos mucho a este país, a esta nación, y a la vez nos entristece las cosas malas que están ocurriendo en él. Pero bueno, les decía, hermanos, yo siempre trato de ir con el calendario y hoy les quiero compartir un poco acerca de este día tan especial como lo es Memorial Day. Y quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de historia. Les decía, el día de recordación, como se traduce, si estoy bien en español, hermana Sofía, es día de recordación. Ok, el día de recordación, hermanos, es un homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida sirviendo en el ejército de los Estados Unidos. Se celebra el último lunes del mes de mayo y se conoce en inglés como Memorial Day, otra vez para nosotros día de recordación. Pero hermanos, no siempre fue así. Y les voy a decir un poquito de historia, como les dije, y desde antes de la guerra de la secesión, yo no sé si algunos de ustedes, espero que a través de esto, dame la otra foto vieja, espero que a través de esto, hermanos, ustedes pues conozcan un poquito de algunas cosas, como esta palabra de secesión, hermano Jesús, yo no la conocía. Para mí es la guerra civil, es como yo la conocía. Pero hermanos, desde antes de la guerra de secesión, había la costumbre, hermanos, de decorar y limpiar las tumbas de los soldados. Esto era lo que se hacía antes. Les estoy dando un poquito de historia. Así que otra vez, hermanos, desde antes de la guerra de secesión, había la costumbre de decorar y limpiar las tumbas de los soldados. Y esta costumbre, hermanos, se siguió aún cuando en el norte y en el sur, que fueron los que estuvieron en la guerra civil. Pero esto se realizó, hermanos, de limpiar las tumbas. Se continuó, hermanos, en el norte y en el sur durante el conflicto bélico, o sea, durante la guerra civil. Esto se estuvo realizando, limpiando y acomodando las tumbas de los soldados que caían muertos. Tras su finalización, hermanos, tras el fin de la guerra civil, tuvo lugar, hermanos, lo que se considera como la primera celebración de un evento que puede considerarse como el día de decoración, repito. Fue el 1 de mayo de 1865 en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur. Y ese día, hermanos, unos 10,000 negros aproximadamente se dirigieron al hipódromo a dejar flores en un lugar, hermanos, en donde estaban enterrados en tumbas clandestinas o sin marca, hermanos, 257 soldados de color negro de la Unión que habían muerto mientras estaban detenidos como prisioneros de guerra. Previamente a esto, hermanos, el lugar había sido
escogido por un grupo de exesclavos, maestros y de misioneros. El lugar se conoce ahora, el que tienen ahí ustedes como un mapa, ese lugar se conoce ahora como Hampton Park. Y el general John Logan, que es la foto que está enseguida, ¿no? El general John Logan, comandante de los ejércitos, hermanos, decreta que lo que él llama el día de decoración, así lo llamaba. E incluso puse una foto allí que dice Confederate Decoration Day, para que vean que así era como se llamaba antes, hermanos, el día de decoración. Y este general John Logan fue el que puso ese nombre a ese día, el día de la decoración. Y él dijo que ese día se debería de celebrar en todo el país el 30 de mayo. Y supuestamente, hermanos, según los escritores de esta historia, no hay acuerdo en por qué se eligió esa fecha. Pero se cree que pudo ser, hermanos, porque era una época del año en el que hay muchísimas flores en todo el país. Entonces, como era el día de la decoración, era el día que había bastantes flores para ir y poner flores en las tumbas de los soldados caídos. Pero no es seguro. El día de la recordación, hermanos, de la Confederación, con fechas variables, hasta que fue unificado en el 3 de junio. Fue el 3 de junio, hermanos, cuando este día se escogió, y se escogió porque en esa fecha había nacido Jefferson Davis, el presidente confederado, que tienen ahí también su foto. Luego, Noemí, con el paso de los años, el nombre de día de recordación fue ganando terreno. ¿Al cual otro? Al de decoración. Acuérdense, son muy parecidos. El primer nombre que se le escogió fue escogido por el general John Logan. Él fue el que escogió el día de decoración. Pero después surgió el otro que fue el día de recordación, que repito, son muy parecidos. Y fue ganando, amados hermanos, terreno el del día de recordación. Pero no fue así, hermanos, sino hasta 1967. Y cuando yo miraba estas fechas, pues esto ya es contemporáneo de algunos de nosotros. Fue en 1967 cuando oficialmente, hermanos, se le cambió el nombre. Se le quedó definitivamente Memorial Day o Día de la Recordación. Además, hermanos, al año siguiente se fijó que la fecha de su celebración sería el último lunes del mes de mayo y ya no el 30 del mes. Y a partir de 1971, hermanos, se comenzó a celebrar así la festividad, creando un puente, hermanos, porque ya ven que solo un puente es sábado, domingo y lunes. Que repito, otra vez graben eso en su mente, no fue siempre así, se fueron cambiando las fechas y aún cambiando de nombre. Entonces, esto creó un puente, hermanos, de 3 días que se consideraba como una forma, escúchenlo, no oficial, porque hay un día especial para la entrada del verano, creo que lo tienen en sus calendarios, se los puse si no estoy equivocado, pero muchos lo toman, hermanos, como una forma no oficial, como el inicio del verano aquí en los Estados Unidos. Luego, Noemí, en los cementerios se toca un clarín suave. Yo no sé si les ha tocado, hermanos, oír algo de esto. Ahora que nosotros veníamos del carro para acá, había ya una ceremonia desde temprano en el cementerio que está ahí por la Scenic. Y se toca, hermanos, un clarín de una manera suave para recordar a los muertos, hermanos, de los 4 departamentos del ejército de los Estados Unidos, que creo que todos nosotros conocemos, que son ayúdenme, Fuerza Aérea, Marines, ¿qué más? Army, Navy. ¿Ve? Entonces, se recuerda a los caídos tocando este clarín de una manera suave. El día de recordación también, hermanos, la bandera norteamericana está a media asta, como ustedes pueden ver ahí. Eso era algo que les enseñaba a mis hermanos también cuando veníamos, porque la bandera, creo que hay un funerario. Raquel, hay una funeraria un poquito más allá del cementerio y me decían los nietos, ¿por qué la bandera no está hasta arriba? ¿Por qué está hasta la mitad? Y les digo, bueno, es que hoy se recuerda, esto es en memoria a los soldados que cayeron en el cumplimiento de su deber.
Así que el día de la Memorial Day, hermanos, la bandera norteamericana ondea hasta media asta, escuche, hasta el mediodía. Eso es lo que dice el reportaje militar, ¿verdad? Como también yo desconocía cuando nosotros poníamos la bandera en la casa, Josué, yo pienso que tampoco lo sabía, nunca me lo dijo, pero cuando entró a la milicia, hermanos, y llegó, me dijo, ¿sabes que a tal hora tienes tú que arriar la bandera? Supuestamente una bandera, hermano Jesús, no tiene que pasar toda la noche en un lugar, sino que tiene que izarse y luego bajarse también a cierta hora. Así que en el día de mañana, hermanos, la bandera norteamericana está a media asta en señal de duelo o respeto, como usted le quiera decir, por todos los soldados que cayeron en las diferentes guerras en las que los Estados Unidos ha participado. Pero después, hermanos, al mediodía, como ustedes pueden ver la otra foto acá, la bandera se sube hasta arriba. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Me preguntaba yo. Y esto es, hermanos, para recordar a los vivos militares que no pueden dejar que el sacrificio de los fallecidos haya sido en vano, y subraya su obligación de defender para todos nosotros, hermanos, los civiles incluidos, la libertad. El Señor, hermanos, me permitió, Noemí, visitar la ciudad de Washington, D.C. Es una ciudad muy importante que hay dos lugares a los que yo quiero visitar. Carlos y Noemí son mis esposos que están aquí, para que un día me paguen mi ticket y me manden a Israel y me manden a Washington, D.C. otra vez. Porque esa ocasión, hermanos, yo iba bien enfermo a Washington. Y sacaron muchas fotos, ya me imagino la cara que tenía yo, pero nunca las vi porque no era mía la cámara. Así que el hermano que la sacó también se me perdió, así que tenemos que ir a Washington, D.C., Raquel. Dios me permitió, hermanos, en ese tiempo ir a visitar el cementerio de Harrington. Yo no sé si alguien de ustedes ha ido. Es un lugar, hermanos, bien impresionante. Es un lugar en el que se antoja haber sido un militar, Carlos. Cuando yo miraba, cuando fuimos a la graduación de Josué, cuando yo he visto, hermanos, en el funeral de Benito, cuando yo he mirado a esta gente en Harrington, hermanos, se antoja, hermana Sofía, haber estado en la milicia. Se antoja. Pero ¿cuánto sufrieron estos soldados, hermanos? Para que ustedes y yo tengamos libertad. En el cementerio de Harrington, hermanos, que por la bendición de Dios lo pude visitar, hay una tumba que es precisamente esta. Y es la tumba del soldado. ¿Alguien sabe? Desconocido. Muchas criptas, o no sé cómo se dice, lo que vimos en fotos anteriores, hermanos, tienen su lápida y tienen el nombre de la persona o del soldado que está allí en ese lugar. Pero este es, hermanos, para los cuerpos de los soldados que jamás fueron reconocidos. Por eso es esta cripta, hermanos, o este monumento especial para el soldado desconocido. Y sorprende, hermanos, que si ustedes se meten a la computadora y ven, ustedes pueden ver, hermanos, que está nevando, está lloviendo, está haciendo calor, y siempre, hermanos, hay soldados como están ahí. Y no son soldados que están como yo parados allí, se ponen así, y luego se agarran la cintura. No, hermanos. Son hombres de hierro rudo que están, así como los ven allí, parecen estatuas. Llueve o truene, como dicen aquí, 24 días, ¿cómo se dice? 24/7. ¿Entienden eso, verdad? Así están, hermanos. Así está la guardia allí, en este lugar. Y cuando yo estaba relacionando, hermanos, todo eso, decía yo, Señor, a mí me gustaría hablar un poquito a la gente de este día memorial, de esa gente que murió. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han visto así, pero esta gente murió, hermanos, para que nosotros disfrutemos de libertad. ¿Sabían eso? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Porque muchas veces como civiles, hermanos, nosotros nos relajamos, descansamos al trabajo, a la casa, a la iglesia, de la iglesia a la casa otra vez, y es una rutina, hermanos. Y muchas veces desconocemos, hermano, cuánto esta gente da, cuánto esta gente sufre, amados hermanos. ¿Para qué? Y luego fíjese, hermano,
para que no solamente para ellos o sus familias, sino para que todo el país, nosotros hermanos, ahora que vivimos en Él, tengamos libertad o sigamos disfrutando de la verdadera libertad, al menos en un sentido. Y yo pensaba, hermana Sofía, miraba yo un reportaje en la televisión, un pedacito nomás miré, de una señora muy conocida en México. Si les digo el nombre van a conocerla. Se llama Angélica y segundo nombre es María. A esta señora, hermanos, le dieron una estrella en Hollywood, pero ella está viva. Hay otros personajes como Pedro Infante, otros personajes como Jorge Negrete, otros personajes, si nos venimos para acá, como Selena, otros personajes como Jenny Rivera, y uno más. ¿Cuál es el favorito de alguno de ustedes? Joan Sebastián. Joan Sebastián. Y la gente, hermanos, cuando estas personas mueren, un gran argüente, ¿no es cierto? En algunos. Y mucha gente que va al funeral y lo que ustedes quieran. Y lo que les decía, por lo que traje a lo de esta mujer de la estrella, es porque dicen, y lo dicen cada vez que dan una estrella a alguien, se inmortalizó fulano de tal, fulana de tal. Para mí esa palabra de inmortalizar, hermanos, tiene mucho que ver y deja mucho que desear a todos estos que mencioné. Se mencionó X porque le hicieron una estatua. Se inmortalizó X porque le dieron una estrella en Hollywood. Se inmortalizó puras inmortalidades, hermanos, que para mí tienen mucho que desear a lo que verdaderamente es inmortalizar. Yo pensaba y decía, cuando miraba hace rato el video que nos puso Carlos, qué triste, hermanos, ver a niños, mujeres, jóvenes, esposas, madres de militares muertos, llorando allí. En la tumba, una que estaba allí tirada, acostada, ¿la vieron? 2 veces salió. Allí está con su ramito de flores y mirando al cielo seguramente, pensando en él o en ella, yo no sé qué familiar tendría allí. Pero hermanos, surge esta pregunta. Cuando yo estaba meditando en esto, me surgió esta pregunta a mí, hermanos. ¿Cuánto tiempo le irán a llorar a esa persona? ¿Sí me explico? ¿Captan lo que les quiero decir, hermanos? ¿Cuánto tiempo le van a llorar al esposo o a la esposa? ¿Cuánto tiempo le van a llorar? A lo mejor aquí va a durar un poquito más, al hijo o a la hija. ¿Por qué digo que va a durar un poquito más? Lo realizan ustedes, hermanos, ¿verdad? Que como que ni hay necesidad de explicar, pero si quieres se lo digo. ¿Por qué va a durar un poquito menos el llorar al esposo o a la esposa que murió en el servicio? Porque va a encontrar a alguien más con quien se va a casar y paulatinamente se le va a ir olvidando, ¿sí o no? Pero una mamá, un papá, no va a olvidar tan fácil, hermanos. ¿Cuánto tiempo van a durar los que le están limpiando la tumba a quien sea, de los que se acuerdan? ¿Cuánto tiempo van a durar? Algunos que viajaron desde acá de California o de Washington, del estado, viajaron hasta Texas a ver a Selena. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? Si van cada año, ¿cuántos años van a ir a celebrar su aniversario? ¿Cuánto, hermano? ¿Sabe qué? Las cosas, ¿qué? Se olvidan. Felizmente tradiciones como esta, hermanos, pero sí me entiende cómo lo desglosé. La tradición está allí. Recordamos a los nuestros hermanos, a las gentes y sufrimos con ellas porque perdieron a un ser querido. Pero en algunos casos o en muchos casos se va a olvidar. En esta hora, hermanos, yo quiero hablarles brevemente del más recordado de todos. Él es el más recordado. Y en Juan capítulo 1, hermanos, y versículos 1 y 2, son unos versículos, hermanos, que creo que todos nosotros no sabemos de memoria, ¿no? ¿Nadie? Juan era el discípulo que era un teólogo, hermano Jesús. Y este teólogo, Javier, Larissa, hablaba de una manera distinta a los demás evangelistas.
Este era un teólogo y como teólogo empezó hablando, ¿cómo, Mikey? En el principio era el verbo. ¿Se acuerdan? Y el verbo era con Dios. Ah, y el verbo, Javier, ¿qué era el verbo? Era Dios. Wow, hermano. Para empezar, él es el más recordado. Y aquí tienes la cita bíblica, hermano. This is for you, Tony, and the rest, Corisa. Hermanos, acuérdense, cuando están las citas en inglés es porque no las encontré en español. Y allí está. Pero aquí lo pueden leer, hermanos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este es, amados hermanos, el más recordado de todos. Este es, amados hermanos, el que hizo una obra, hermanos, total, completa. ¿Se acuerdan de esa escritura que yo les he dicho, amados hermanos, que a mí me encanta acerca de cuando recordamos la pasión de Cristo? Una de las palabras, hermanos, que dijo cuando estaba en la cruz, que a mí me llena, hermana Sofía, es todo. Todo, ¿qué? Está consumado. Everything is finished. Todo está hecho. No hay nada más por hacer. Esto fue lo que dijo el Señor Jesús, mi amado hermano. ¿Saben, hermanos? En la vida, si me das la otra foto, vieja, en la vida hay muchos personajes que influyeron a todo el mundo, muchos de ellos. La vida de muchos hermanos ha influenciado a una nación a través de su filosofía, a través de la historia, a través de sus pensamientos, a través de arquitectura, ¿por qué no? A través de su conocimiento en la computadora, amados hermanos, no lo sé, escúchelo. Pero la muerte de Cristo, mi querido hermano, ha cambiado la vida, pensamientos y corazones, no de cientos, no de miles, sino de millones de gentes a través de la historia en el mundo entero. Por eso, sencillamente, Javier, Él es el más recordado. Miles, cientos de miles han muerto de nuestros soldados. Y murieron, sí, pero murieron para que USA, hermanos, tuviera libertad. El más recordado, hermanos, murió para remisión de los pecados ¿de quién? ¿De qué nación? De todo el mundo, hermanos. De todo el mundo. A continuación, hermanos, voy a poner unas citas bíblicas que si tú quieres puedes escribirlas, puedes apuntarlas. Pero, hermano, escucha lo que te voy a decir. La pregunta es esta, o cada una de ellas comienza con una pregunta. Cristo Jesús murió, ¿para qué? Y en la cita bíblica, hermanos, allí tú vas a encontrar, hermanos, la respuesta. Cristo Jesús murió, ¿para qué? ¿Quieren leer las citas bíblicas? Y luego ustedes mismos, hermanos, quieren encontrar ¿para qué murió Cristo? A través de las citas bíblicas lo van a encontrar. Así que a ver, Raquel, por favor, como nadie se apuntó, a ver, tú dime por favor, Raquel. Cristo Jesús murió, ¿para qué? Gálatas 3:13. ¿No tiene? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Wow, hermanos. Acuérdense, hermanos, cada cita bíblica, ahí lo tenemos. Ahí está Raquel también. Cristo murió, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuál fue? ¿Cristo murió para qué? Para redimirnos. Acuérdense, responda de acuerdo al texto que le acabo de dar. Cristo murió, hermanos, para redimirnos de la maldición de la ley. Hermanos, ¿estamos bajo la ley? ¿Sí o no? No, hermano. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Eso nos hace, decíamos hace rato, ¿verdad, Ruth? Peculiares, hermano. Eso nos hace, mi querido hermano, especiales a cada uno de nosotros. Cristo murió, entonces acuérdese, de acuerdo a la Escritura, para redimirnos de la maldición del pecado. ¿Qué es redimirnos?
para librarnos, hermano, para liberarnos, para ya no estar atados bajo la maldición de la ley. Porque la ley era una maldición, Javier, ¿sabían? Oh, sí. ¿Quién pudo jamás cumplir la ley? Nadie, hermano. Nadie. Y luego, ¿qué dice el 4.5? Ya que lo tienes allí, Raquel. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok. Gálatas 4, 4 y 5. ¿Era el 4 y 5? ¿Lo tienes? Pero sí. 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias. Entonces Cristo murió, hermanos, para redimirnos de la maldición de la ley. Y este texto está precioso, hermanos. Grábenselo, ráyenlo en su Biblia, marquen su Biblia, hermanos, para que Dios les hable después a través de esas escrituras marcadas que ustedes tengan. Muy bien, tenemos que ir rápido, si no, no vamos a alcanzar a ver todo. Entonces ya vimos allí. Cristo murió, Sarai. 2 de Corintios 5:21. Cristo murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Para tener la vida eterna. ¿Es lo que dice la Escritura? Fíjese, hermano, acuérdese, yo siempre le pregunto y quiero que me conteste de acuerdo a lo que está escrito ahí. Ok, léelo, Sarai, fuerte, por favor, porque acá está en inglés. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. Ok, esa es una versión más moderna, ¿verdad? Ajá. Ok, dice, en mi Biblia dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Para qué por qué murió entonces el Señor Jesús? Para hacernos justicia de él. Justicia de Dios en él. ¿Verdad, hermano? Vaya usted viendo, hermanos, por qué cosas murió Jesús. Sí, benditos nuestros soldados que murieron, hermanos, que pusieron el pecho en lugar de ustedes y de mí. Pero este hombre del que estoy hablando, el más recordado, hizo una obra completa. Cristo murió. A ver, Ruth, y tu paisa también. 2 de Corintios 5:15. Y luego, Anita, Gálatas 4:7. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ay, Dios mío. Gracias, Ruth. Hermanos, ¿oyeron bien lo que leyó Ruth? ¿O no lo oyeron bien? ¿No lo tenemos aquí, Mami? Sí, está en inglés. 2 de Corintios 5:15. Es el enlace de la segunda parte. Dice, y por todos murió, por si no oyeron a Ruth. Dice, y por todos murió, para que aquellos que viven ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para Él, para el que murió y que resucitó. Y que resucitó por ellos, por él. ¿Entienden, hermano, qué lectura tan hermosa? ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió ¿para qué? Respóndanme, ¿cuál es la respuesta allí? ¿Cristo murió para que viviéramos. No. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la respuesta correcta. Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí,
¿Te acuerdas lo que hablábamos hace rato, Ruth, en la escuela dominical? Ese es uno, hermanos, de las características, Javier y Carissa, o Larissa, también parecidos los nombres, ¿verdad? Yeah, Larissa and Carissa. Es una, ¿cómo digo? Una ID, ¿cómo se dice eso? Una Identificación. En inglés y español. ¿Identificación? Sí, esa es la traducción, pero es algo que nosotros los cristianos debemos de tener. Y es que muchas veces, hermanos, decimos, lo decíamos en la escuela dominical, entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, pero solamente le entregamos el 90%, o si tú quieres el 95%, el otro 5% decimos, no, esto es mío, esta es mi personalidad, Señor, no la toques. ¿Qué crees, hermano? Dios no la va a tocar, porque Él respeta nuestra vida. Él quiere que nos rindamos completamente a Él. Por eso en la escuela dominical decíamos, hay veces que para muchos es difícil esto, pero cuando tratas, hermano, todo va a ser más fácil. ¿De qué hablo? De que des el control de tu vida al que todo lo sabe y todo lo puede. Hermano, ¿cuántas veces en la vida no nos encontramos con problemas que no sabemos qué hacer? Uno de los alumnos de la escuela dominical tiene años queriéndose ir a Florida, no se da el tiempo. Le digo, hermano, no es el tiempo de Dios, o quizá Dios no quiere que te vayas para allá. Nosotros, hermanos, no vemos más allá de nuestra nariz. Dios ve el pasado, el presente, y Dios ve nuestro futuro. Pedimos y no recibimos y creemos que estamos mal y creemos que algo no está funcionando bien. Pedimos, dice la Escritura, y no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros puros deleites. Por eso es que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, le dijo Pablo a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Ve? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero a muchos, repito, hermanos, nos da mucho trabajo. Pero Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos y que resucitó por ellos también. En otras palabras, si no lo entienden, Cristo Jesús, hermanos, quiere que nosotros vivamos. ¿Para quién? Para Él. ¿Qué decía el canto, hermano? Por eso, cuando yo empecé a preparar este sermón y dije, Señor, ¿y ahora de qué voy a cantar? No hay una canción para el Memorial Day. Y que viene a mi mente este pensamiento, Señor, qué bonito canto, uno de mis favoritos. Por su amor, ¿qué dice? Yo viviré. Y sí, hermano, aunque cantemos feo, de su amor, yo cantaré. Y luego agrega, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Mire, nuestros soldados murieron por nosotros, vamos a ponerlo así porque lo fue, y ni nos conocían. ¿Verdad que no? El más recordado, hermanos, nos conoce. Óiganlo, y aún así, ¿qué? Murió por nosotros. Esto incluso, hermanos, es algo bíblico, porque la Biblia dice, si acaso alguno podrá tomar el lugar de otro para morir. Y cuando yo leía esa escritura, Javier, yo decía, ¿de qué está hablando? Sí, por ejemplo, si yo digo, a mí Javier me cae bien. Y si Javier hizo algo mal y Javier tiene que morir, yo pongo mi vida por Javier. Pero Javier andaba con Mikey y Mikey no me cae tan bien. Así que yo muero por Javier. No muero por Mikey que muera otro. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cristo murió por nosotros, aunque nos conocía, hermanos. Aunque nos conoce. Él lo escogió y dijo, este es bueno, por él muero. Este es malo, por este no muero. Este es bueno, por él muero. Este es malo, por este no muero. Él murió por todos, hermanos. Justos e injustos, por todos murió, hermanos. Por eso para mí es el más recordado.
De veras, si yo hubiera tenido, hermanos, algún hijo, algún familiar militar, lo íbamos a recordar. Pero este más recordado, ni cómo olvidarlo, hermanos. Si a cada respirar es un regalo de Él Así es, gloria en nuestra vida. Sí, amén. Hay una cita más, ¿verdad, Anita? Gálatas 4:7. ¿Qué dice Gálatas 4:7? Dice que lo lea yo porque no tienes con lentes. Ah, ya ves, ¿para qué está cieguita? 4:7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, hermano. Nomás un poquito de la tonada, me acordé por mis clases de inglés, que está le digo a Carlos, esta palabra y esta palabra es lo mismo, pero cuando se dice suave dice una cosa y cuando se dice fuerte dice otra cosa. Dice, y si hijos, también herederos. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí esta escritura, esto que está aquí. Ahora fíjese, hermano, qué bonito en este. Así que tú ya no eres más, dice, un esclavo, sino hijos de Dios. Y si tú eres su hijo, ya me perdí. Necesito los lentes de Anita. Quiero rayar la palabra que dice allí, Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre, hermanos? Papito. Voy a leer, en eso dice. A ver, hermana, ¿qué dice la suya? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gracias, hermano. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Sí. Hermanos, esa es una palabra que yo la grabé en mi corazón, en mi mente, desde antes de entregar mi vida a Cristo Jesús. Mi mamá, hermana, oraba por nosotros cuando nosotros andábamos de pecadores. Y cuando llegábamos a la casa, les he platicado esto, a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, mi mamá estaba de rodillas diciendo, Abba Padre. Mis hijos te necesitan, decía Chris la viejita. Abba Padre, te necesito. Abba Padre, Javier, ¿qué quiere decir? Quiere decir papito. ¿Quién le dice papito a Javier? ¿Una niña extraña que viene, Javier, corriendo a ti te dice papito? Y si acaso te dice, ahí tienes al látigo, te va a decir, ¿qué hubo le? ¿Tienes a alguien aparte o qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Que sí, la risa. Eso diría luego. No, el único que puede decir papito es un hijo, hermanos. Por eso dice que nos dio el espíritu de adopción, mediante el cual clamamos, Abba Padre, papito, papacito, hermanos. Es lo que quiere decir. Aleluya. De manera que ya no somos esclavos, dice, ni advenedizos. Ya no. Ahora somos hijos de Dios y tenemos el derecho. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que pasó en el templo, hermano Jesús? El velo se rasgó y de una manera sobrenatural, hermanos. ¿Se rasgó de dónde? De arriba hacia abajo. Lo más normal es que se rasgue de abajo hacia arriba, pero se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir, hermano Sofía, que ya no necesitamos un sacerdote para llegar a la presencia de Dios. Tenemos, sí, dice la Escritura, un sumo sacerdote, que es el mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Sí, amén. Qué hermoso, hermanos. Amén. Cristo murió para que nosotros ya no seamos esclavos, advenedizos, extraños a Dios, sino que nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Qué hermoso, mi hermano. Qué bonita. Bendito Dios, gracias. Para eso murió el Señor, hermanos. Cristo murió. ¿Quién quiere leer el último? Yo creo que ya es esto el último. ¿Nadie? Yo sé que se iban a pelear por esa lectura. Ok, el Mikey lo va a leer y lo va a decir bien fuerte. Cristo murió, 1 Tesalonicenses 5:10.
¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos? Vivamos juntamente con Él. Okay. ¿Quién es quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Cristo murió, hermanos, para que nosotros pasemos la eternidad con Él. Esta libertad, que valga decirlo, hermanos, poco a poco la estamos perdiendo aquí en este gran país que proclama ser el país de la libertad. Cosas, hermanos, libertades que teníamos se están acabando, y quizás principalmente para el área cristiana. Ustedes saben, yo no sé si mi hermana, tu mami, ya tiene años aquí, pero ustedes saben que en las escuelas se oraba antes de la clase. Lo que hemos visto en otras predicaciones, hermanos, los 10 mandamientos que estaban en la entrada de la librería o de algún juzgado, lo que sea, se quitan. ¿Por qué? Las cruces de algunos lugares se los han mandado a que se quiten. ¿Por qué? Porque no quieren nada de religión. Por eso, hermanos, aprovechemos la libertad que hasta ahorita todavía tenemos. Cuando se acerquen los días de actividad en la iglesia, que no son muchos, hermano, acuérdese, mire, ahorita en los calendarios no hay actividad en los hogares. ¿Por qué? Porque nadie se ha ofrecido a tener un culto de hogar en su casa. Pero ahorita que tenemos libertad, hermano, aprovechemos. Afiancémonos, hermanos, fortalezcámonos, hermanos, en todo lo que es las cosas de Dios. Para que cuando venga la prueba, hermanos, para que cuando venga la lucha, estemos firmes en Dios. Y no nos vayamos a caer a la primera de cambio. Él murió y resucitó, hermanos. Y además, como decía el texto aquí, está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. No es la Guadalupe la intercesora, no es María la intercesora, es Cristo el mediador. Amén. La palabra de Dios es bien clara, se las mencioné hace rato. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia no se para allí, sigue diciendo, y este es Jesucristo, hombre. Amados hermanos, para esto murió el Hijo de Dios. Para esto vino a la tierra, hermanos, y murió. Y en esta última cita bíblica, esa está en español, ¿no? Dice, nomás que también hay muchas traducciones ahora. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es una versión un poquito diferente a la que algunos de ustedes tienen. Así que, amados hermanos, ¿verdad que el más recordado hizo una obra total? Hizo una obra completa, amados hermanos. Otra vez, gracias a Dios, Noemí, por nuestros soldados, Land of the Free. ¿Por qué? Por causa de los valientes. ¿De qué bonito, hermano? ¿Hace senso eso? Sí. Estados Unidos es la tierra de la libertad. Gracias a los bravos, a los valientes, los soldados que dieron la vida por este país. Y un día en cierto lugar que se hizo permanente, no inmortalizada, pero ahí está, hermanos, la bandera de los Estados Unidos levantada. Y les decía, hermanos, cuando empezaba mi sermón, el más recordado. Vamos a pensar que tú eras fan de... ¿Quién les gusta? ¿Quién? No, digan, hombre, al fin y al cabo, ya sé que... ¿Quién, hermano Sofía? Joan Sebastián, a usted le gustaba ese viejillo. Ok. Vamos a suponer algo así, miren. Imaginémonos que llega el grande. ¿Qué es el grande? El earthquake. Que esperan en California, ¿no es cierto que le llaman el grande?
Ya. Imaginémonos que viene el terremoto grande que se espera aquí en California. Y andamos paseándonos en San Francisco, hermana Sofía, como de repente nos dan ganas de ácaros. Y allá andamos. Y andamos en la market. ¿Cómo van a ver los edificios ustedes para arriba? ¿Se los imaginan? Ok, creo que no se lo están imaginando. Pero imagínense ustedes caminando en la market y de repente se empieza a mover el asunto y los edificios, ¿para dónde se van a hacer? ¿Para allá o para acá? Yo no sé, pero se están moviendo. ¿Qué va a decir mi hermana Sofía? ¡Ay, Joan Sebastián! ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Eso dicen? ¿Qué dicen? ¡Dios mío! ¿No es el más recordado, papi, hermanos? La palabra de Dios es tan sencilla y tan clara. ¡Joan Sebastián! ¿Y cuál era la canción que le gustaba? ¿Cuál? Ahorita se le borró la cinta, ¿verdad? Márcanos, tú sí te acuerdas de una, para decir toda la frase completa. Me gustas. ¿Me gustas? ¿Así se llama? Ok. ¡Joan Sebastián con me gustas! ¿Quién va a decir eso, hermanos? Oiga, incluso el incrédulo, ¿qué dice? God help me. Oh my God, God help me, Dios mío, o en el idioma que lo di que hables. El más recordado, hermanos. Recordémoslo, hermano, con ese amor y esa pasión que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Land of the free, sí, Estados Unidos seguimos todavía siendo, hermanos, la tierra de la libertad, gracias a los soldados que murieron por nosotros. Pero hay una foto más, mami. Gracias a Cristo Jesús, que fue obediente hasta qué, hermanos, hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Por eso les he dicho más de una vez, los clavos no fueron los que detuvieron a Cristo en la cruz. ¿Qué fue, hermanos? El amor por El nosotros. amor por ustedes y por mí, hermanos. Amén. Eso fue lo que detuvo a Cristo en la cruz. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Hermano, hermana, estamos aquí de paso. No nos afanemos por este mundo. Cuidemos la tienda de campaña que Dios nos dio, pero pensemos en el futuro, hermanos. Cristo, que Cristo sea la razón de nuestro vivir. Por eso Cristo murió, para que nosotros pasemos con Él todo el resto de la eternidad. Sí, amén. Gracias, Señor. Que Dios bendiga, amados hermanos, entonces, a esta nación en la que vivimos, pero que nuestro corazón siempre esté en primer lugar, Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, sí. No se les olvide que los quiero mucho. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre Santo, por la vida. Gracias, Señor, porque a través de ella, Dios, podemos disfrutar, Señor, todo lo hermoso que tú has creado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, porque disfruto a mis hijos, a mi hija, disfruto a mis nietos, mis nietas. Disfruto a tu iglesia, mi Señor. Disfruto y es mi deleite, Señor, compartir tu palabra. Y qué hermoso es, Señor, cuando meditamos detenidamente en el más recordado de todos. Te recordamos, Señor Jesús, por esa obra completa que hiciste en la cruz del Calvario. Porque tú te pudiste haber bajado, Señor, y salvado tu vida, pero no lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, Señor. Y no fue solo a una familia, ni fue solo por un pueblo, ni por una ciudad, ni un estado, ni solo fue por un país, sino por todo el mundo, por toda la humanidad. Señor, gracias por aquellos soldados de este país, hombres y mujeres, que murieron en la línea de su deber. Gracias, Señor, por sus vidas, porque aunque muchos de nosotros no lo reconocemos o quizá no lo habíamos pensado, Señor, por ellos seguimos teniendo libertad. Oramos, Señor, por sus familias que han quedado, esposas, esposos, padres, madres,
hijos o nietos, tú lo sabes, Señor. Y también a ellos les damos las gracias, porque seguramente que animaban a sus hijos a desempeñar su trabajo en la milicia, como yo lo hacía con mi hijo, Señor. Oramos por esas gentes para que tú les des consuelo, para que tú les des, Señor, el gozo que solamente tú puedes dar. Gracias por esta nación que aparta, Señor, el día de mañana y lo nombra Memorial Day, en memoria de ellos, Señor. Pero recuérdate, Señor, que para nosotros tú eres el más recordado. Tú siempre, Señor, estarás en nuestra memoria. Y no solamente será un día, sino es mi oración que todos los días del año, Señor, recordemos lo que tú hiciste por nosotros. Y que al final recordemos, Señor, que tú no estás muerto como nuestros héroes. Tú te levantaste de entre los muertos y vives y reinas para siempre. Sí, amén. Estás sentado a la diestra del Padre, Señor, y estás intercediendo por mí, porque todavía te fallamos, Dios. Gracias, porque tu trabajo no ha terminado, no terminó en la cruz, no terminó cuando ascendiste al cielo. Tu trabajo todavía continúa, porque estás intercediendo por Javier, por Carlos, por Mikey, por Tony, por todos nosotros, Señor. Por Gracias, hermanos. Señor. Gracias, Rey. Gracias, Cristo. Tú eres nuestro héroe. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestra vida. Llévanos de este lugar, Señor, con tu bendición. Y que tú seas el que reciba la gloria y la honra, hoy y siempre, Padre, y por toda la eternidad. Amén.